Continuamos con la presentación de la obra Sistemas Electorales y Partidos Políticos, la cuarta edición actualizada y ampliada. Para presentarla, contamos con la participación del doctor José Reynoso Núñez, autor y profesor de Derecho Electoral, la doctora Irma Méndez de Hoyos, coordinadora general de asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la doctora Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y como moderador nos acompaña el doctor Daniel Tácher Contreras, secretario técnico de Mando Superior en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien le damos el uso de la voz. Adelante, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta que será la última presentación de libros de esta feria virtual del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como ya señalaba Sandra en el inicio de esta presentación, ¿no? Pues es un honor contar con tan distinguidas personalidades en la presentación de esta obra que es sin duda un texto de referencia fundamental para el estudio de los sistemas electorales en el mundo, ¿no? Es una gran obra comparada y es un honor poder estar aquí moderando con ustedes esta presentación. Para la presentación de esta obra contaremos con le daremos el uso de la palabra a cada uno de nuestras comentaristas por un lapso de hasta 13 minutos. Yo iré presentándolas a cada una de las comentaristas, y para el público que nos está siguiendo a través de los canales virtuales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, invitarles a visitar el micrositio de esta séptima Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral, en donde podrán encontrar a detalle también los perfiles curriculares de quienes nos acompañan el día de hoy. Y para no extendernos más y comenzar con esta presentación de esta obra, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, en su cuarta edición, actualizada y ampliada, voy a comenzar por cederle la palabra a la doctora Flavia Freidenberg, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Qué gusto poder participar hoy en la presentación de esta nueva edición del libro Los sistemas electorales y los partidos políticos. Me encanta, miren qué gordito que salió este hermoso libro que ya nos tienen acostumbrados mi queridísimo profesor, el profesor Dieter Nolen, y ahora además acompañado de nuestro queridísimo José Reynoso Núñez, a quienes felicito por haber trabajado tanto en esta actualización tan interesante de este clásico de la ciencia política latinoamericana y latinoamericanista. Me da muchísimo gusto además compartir esta mesa con mi querida amiga, la doctora Irma Méndez, y con mi querido amigo, el doctor Daniel Tácher, y hacerlo en una feria del libro que queremos tanto como es la feria del libro, bueno, ahora virtual, de nuestro querido tribunal. Me emociona que sigamos escribiendo sobre estos temas y sobre estas cosas, porque hay veces que las agendas de investigación van por otro lado y todavía no terminamos de comprender muchas de las dinámicas que se dan en los estados liberales con democracia pluralista, así que me emociona que contemos con esta obra que considero que es una obra oportuna, una obra rigurosa, una obra que contribuye a pensar uno de los dilemas básicos, ¿no?, de nuestra disciplina, que tiene que ver con la relación entre reglas y decisiones y comportamientos. Este libro que desde ya recomiendo y desde ya felicito a José y que espero que hagas extensivo este reconocimiento y todo mi cariño a nuestro querido profesor, siempre con ganas de verlo y seguir aprendiendo de él y bueno, de seguir leyéndole y sintiéndole activo. Esta obra se presenta de manera actualizada, comentada y mejorada
respecto a ediciones anteriores, que como bien dicen los autores en la introducción de este libro, esta obra comenzó a hacerse cuando América Latina vivía un proceso muy diferente en términos políticos, un contexto que iba de la mano hacia un compromiso con las democracias pluralistas, con la idea de instalar procedimientos, reglas, árbitros, procesos y compromisos en torno a una gran idea que era que la democracia era el único juego posible en la ciudad, por usar palabras de otro querido profesor, el profesor Juan Lins. Esta obra surge en un contexto muy diferente, la actual, la renovada, en donde parecería ser que ese consenso, ese compromiso, en particular de las élites políticas, se está cada vez más erosionando con la idea de que la democracia es el único juego en la ciudad, o de que hay actores que buscan reescribir lo que significa vivir en democracia. En este contexto, una obra de esta naturaleza adquiere muchísimo más relevancia porque nos obliga a repensar cómo el derecho y las reglas electorales inciden en los comportamientos políticos, cómo funcionan los sistemas electorales en contextos muy diferentes, en qué medida los análisis de casos, los estudios que se hacen en general de los diferentes países, nos ayudan a entender y a construir teorías de alcance medio, teorías que viajen mejor entre contextos diferentes, nos ayudan a pensar de cómo los actores políticos pueden cambiar esas reglas de juego, y celebro la incorporación de una parte del libro sobre la génesis, el origen de las reformas electorales. Como ustedes saben, llevo ya varios años muy obsesionada con el estudio de las reformas electorales a través del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, donde hemos registrado más de 297 reformas en dimensiones claves del sistema electoral en 18 países de la región en los últimos 40 años. Y también nos tenemos que obligar a pensar sobre qué hicimos mal para no haber conseguido una legión de gladiadores y de demócratas en las calles defendiendo la democracia, defendiendo ese consenso, defendiendo esa idea de que la democracia es la manera de resolver los conflictos de manera pacífica. El libro trata sobre todas estas dinámicas, sobre todas estas ideas, lo hace de una manera como solo nuestro profesor y sus discípulos pueden hacerla, de manera muy seria, de manera muy rigurosa, jugando constantemente con procesos que son similares, pero que se dan en contextos distintos. Y como nuestro profesor ha dicho muchas veces, el contexto importa. Entonces, tener en cuenta esta incidencia de las peculiaridades estructurales de las sociedades, de las falencias muchas veces en esos compromisos con las instituciones, tener conciencia de que no es lo mismo ni es igual, como diría el filósofo español Alejandro Sanz, analizar un sistema parlamentario que un sistema presidencialista, con culturas políticas distintas, con formas de actuación distintas, con prácticas distintas. Este libro juega bien entre los casos y la teoría. Va y viene, va y viene, va y viene. Y eso en el entendido y en la comprensión de que resulta muy importante poner en valor no solo el contexto, sino los arreglos anteriores. De ahí que este libro sea deudor de un enfoque del histórico sistemático que pone en valor la importancia de las decisiones previas para lo que luego va a ir desarrollándose como parte del desarrollo político democrático de un país. Voy a ir cerrando mi intervención poniendo énfasis en 5 elementos, 5 puntos que me parece importante. Si ustedes todavía tienen dudas de si tienen que leer este libro, espero convencerles con estos 5 puntos. ¿Por qué ustedes deberían leer este libro? Ustedes deberían leer este libro si les interesan
los sistemas electorales y los partidos políticos, porque este libro les ayuda a construir teóricamente. Y eso no es una cuestión menor. No hay manera de tener buenas preguntas si uno no tiene una buena discusión teórica. Para conseguir buenas preguntas, uno debe definir conceptos, debe abordar empíricamente, conocer cómo funcionan esos conceptos, esas ideas, y pensándolo no solo en lo que ocurre en un caso, sino constantemente poniéndolo en discusión con otros casos. De ahí la importancia de la política comparada. Así que una primera razón por la que ustedes deberían leer este libro es por su capacidad de enmarcar la discusión teórica y darles herramientas para observar la realidad con una rigurosidad teórica y metodológica suficiente. Segunda razón por la que ustedes deberían leer este libro. Ustedes deberían leer este libro por la riqueza empírica. Y le comentaba a José antes de empezar que me da muchísima ilusión ver las diferentes bases de datos que el profesor ha desarrollado durante su carrera, porque claro, nosotros lo conocemos como latinoamericanista, pero el profesor Nolen tiene toda una carrera como europeísta, ¿no? Los grandes handbook de estudios de elecciones del mundo tuvieron su pluma. Entonces, creo que este libro acorta la distancia entre nuestras estudiantes y nuestros estudiantes con el conocimiento del mainstream. En ese sentido, la riqueza empírica, las tablas, las bases de datos, las diferentes data descriptiva de los diferentes países europeos y latinoamericanos me parece sumamente interesante, aunque, como bien dice en la introducción, esta obra se enriquece mucho más con una precisión más clara sobre el abordaje de 18 países de la región, a diferencia de versiones anteriores. Tercero, por su profundidad metodológica, comparativista y empírica, que contribuye a inocular análisis parroquialistas que cada vez están más latentes en nuestra región. Cuarto, por esta vocación comparada, por el uso del enfoque histórico-empírico y su carácter sistemático, comparando sistemas electorales entre sí y sistemas de partidos entre sí en contextos diferentes. Y finalmente, por su capacidad de contar la historia política de las últimas décadas de muchos países del mundo desde una misma prisma, desde unas mismas gafas que ponen en cuenta la necesidad de poner en valor las instituciones democráticas, la vida pública a partir del diálogo y la construcción de una idea que venga a reemplazar esos consensos originales que se desarrollaron cuando comenzamos a caminar hacia la democracia y que hoy parecen estar erosionándose. Por todas estas razones, yo estoy convencida de la necesidad del conocimiento para inocular líderes autoritarios y prácticas autocráticas. Creo que nuestra disciplina tiene un compromiso y una responsabilidad fundamental con la necesidad del pluralismo, las libertades y el diálogo. Eso no quiere decir que todos pensemos igual, ni tengamos que pensar igual, simplemente que sepamos respetar las diferencias y las diversidades que son naturales de nuestras sociedades. Por todas estas razones quiero felicitar a mi querido profesor Dieter Nolen, a mi querido amigo José Reynoso por la oportunidad de estar aquí compartiendo algunas ideas, poniendo en valor vuestro trabajo y vuestro conocimiento, que valoro y reconozco y aplaudo, y agradecerles por vuestra dedicación en la construcción democrática a través del conocimiento de América Latina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Flavia. Sin duda, un recuento muy, muy importante, 5 razones por las cuales hay que leer el libro. Muy, muy, muy buen resumen de estas razones por las cuales quienes nos siguen en el libro tendrán que leer el libro. Sin duda es un clásico básico, fundamental de nuestras disciplinas. Muchas gracias, doctora. Y ahora voy a cederle el uso de la palabra a la doctora Irma Méndez de Hoyos, que es coordinadora general de asesores de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es investigadora en Flaxo con licencia, ¿no? En tanto ocupa este importante cargo en el tribunal. Buenas tardes, doctora. Adelante.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues a nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, les agradezco la invitación para presentar la obra Sistemas Electorales y Partidos Políticos de Dieter Nolen. Saludo también con gusto a la doctora Claudia Freidenberg y al doctor José Reynoso. También quiero extender un saludo al equipo de la Dirección General de Documentación y desde luego a su director, el licenciado Agustín Millán, por la organización de la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral. Por supuesto, saludo a quienes nos siguen a través de los canales virtuales del Tribunal Electoral. Hay textos que por su aporte al conocimiento se convierten en clásicos de las ciencias sociales. Así podemos describir esta obra. Desde su primera edición en 1994 hasta la actual, el texto nos ofrece un estudio comparado de los sistemas electorales con al menos 3 grandes virtudes. Primero, la parte teórica. El hecho de que parta de la teoría, como dice Thomas Kuhn, son los lentes, los paradigmas para ver la realidad, de tal manera que nos ofrece, digamos, estos lentes para poder entender, digamos, cómo estructurarla y cómo, digamos, darle paso, ¿no?, a la gran función que tienen los sistemas electorales. En segundo lugar, tiene propuestas metodológicas importantes. Nos propone pasos específicos para analizar los sistemas electorales. Y finalmente, su riqueza empírica, ya lo comentaba la doctora Freidenberg, incluye casos empíricos, con los cuales se ejemplifica el método que se propone y se muestra la complejidad de los sistemas electorales. Su aporte teórico-metodológico comienza por definición de los sistemas electorales, centrada en el conjunto de elementos que determinan la conversión de votos en escaños. Ello implica que la evaluación que se hace de los sistemas electorales debe separar los efectos funcionales de los objetivos políticos. Al mismo tiempo, nos ha abierto la posibilidad de estudiar el impacto que tienen los sistemas electorales en la gobernabilidad, es decir, en su relación con las instituciones. Esta nueva edición, elaborada junto con el doctor Reynoso, se fortalece con la incorporación de nuevos casos, particularmente de América Latina, y permite hacer algunas reflexiones sobre el estado actual de la democracia en la región. Justamente quisiera centrar parte de la reflexión que nos ofrece este espacio para pensar en el contexto latinoamericano actual, a propósito de uno de los aportes del texto, las reformas electorales que se han impulsado en los últimos años. La establece una relación interesante y también problemática con las reformas electorales, mismas que pueden entenderse como mecanismo a través del cual los actores políticos intentan moldear la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos y el comportamiento de los actores. Sin embargo, no hay que olvidar que detrás de toda reforma electoral hay intereses políticos y que muy comúnmente estos intereses poco reflejan democráticos. En este sentido, las reformas electorales no son neutrales, como tampoco son neutrales los sistemas electorales. Con ello pretendo poner de manifiesto que su diseño beneficia a unos a costa de otros. En el texto se habla de distinguir entre las normas establecidas conscientemente a fin de favorecer a candidatos y partidos, como el gerrymandering, y las normas que favorecen a candidatos o partidos por razones del sistema. Y por ejemplo, como la dificultad de los partidos pequeños para ganar escaños en circunscripciones pequeñas. Esto nos lleva a las malas prácticas electorales. Digamos, el primer ejemplo, el del gerrymandering. Según Sarah Birch, se trata de la manipulación de los procesos o resultados electorales con el propósito de sustituir el interés público por un beneficio personal partidista. Hay 3 tipos de manipulación. Y la primera es precisamente la modificación de las normas para generar condiciones que den ventajas a ciertos candidatos y partidos. Distinto tipo de manipulación, que Sarah Birch llama diseño manipulador, de los efectos no buscados de los sistemas electorales, que nos proponen los autores, es complicado. Es decir, la distinción que nos proponen los autores no es sencilla, pero sí es relevante, pues ello permitiría conocer y aprender de las conductas indeseables de los actores políticos que muchas veces provocan las propias normas. En este sentido, vale la pena recalcar la idea de North
respecto a los incentivos que las normas generan en el comportamiento de los actores, pero al mismo tiempo ponerlas en su justa dimensión. Las normas operan en contextos determinados, es decir, precisamente el contexto es un elemento central que Dieter Nolen ha puesto siempre en la ecuación del análisis institucional, como lo mencionaba también Flavia. En este sentido, podemos observar en la región latinoamericana una serie de problemáticas que se han expresado en un clima generalizado de malestar y desencanto con la democracia. Pasamos por alto que algunas de las principales problemáticas se encuentran vinculadas a la calidad de los gobiernos para alcanzar mínimos de bienestar, que dependen más de la implementación de políticas públicas que de las normas que regulan la competencia partidista. En cualquier caso, vale la pena reflexionar si la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la inseguridad que caracterizan a la región latinoamericana alteran el funcionamiento esperado de los sistemas electorales y de partidos. En cualquier caso, pocos dudan que la desconfianza en las instituciones encargadas de atender las demandas ciudadanas debilita las democracias y erosiona la legitimidad de origen de los gobiernos. Ahora bien, vale la pena destacar que las reformas latinoamericanas que se han propuesto y que podemos leer en esta edición se han centrado en el funcionamiento de las instituciones políticas y no tanto en el diseño de los sistemas electorales. En particular han abordado el funcionamiento de los congresos y las facultades de los ejecutivos, la regulación de campañas, la organización de procesos electorales. Los casos comparados que se estudian en el libro recuerdan el riesgo de realizar reformas como resultado de demandas específicas por parte de la élite política, usualmente la oposición, pero no únicamente, como somos ahora testigos de ello, centradas en las experiencias de la competencia partidista y con horizontes temporales de corto plazo. Todo ello tiene grandes riesgos. Señalan los autores, los argumentos en favor o en contra de los sistemas vigentes y las alternativas propuestas tienen como referente principal los antecedentes históricos vistos e interpretados por los mismos actores políticos. Señalaba anteriormente, las reformas electorales pueden abrir espacio para la manipulación de las leyes electorales con el propósito de sesgar el sistema electoral a favor de unos. Frente a ello, de cara a las malas prácticas y a la siempre presente tentación de sesgar las normas de la justicia electoral. Además de resolver disputas y velar por la legalidad de una elección, la justicia electoral tiene dos funciones adicionales sustantivas en pro de la integridad electoral. Por un lado, tiene la capacidad de contención, esto es, de contener los abusos, limitarlos y corregirlos. En segundo lugar, protege y hace avanzar los derechos políticos electorales de la ciudadanía. A lo anterior se añade una función de legitimación, ya que la democracia se afianza precisamente gracias al correcto funcionamiento de los procesos electorales. Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. Así pues, frente a las malas prácticas y en busca de elecciones más íntegras, el papel de los tribunales electorales es sustantivo para dotar de certeza a la ciudadanía sobre la integridad de las elecciones y el buen funcionamiento de los sistemas electorales. Quiero cerrar mi intervención felicitando a los autores, Dieter Nolen y José Reynoso, por el aporte que hacen al estudio de la ciencia política y al derecho electoral. Desde mi experiencia académica y profesional, reconozco que este trabajo es no solo un referente para el estudio de los sistemas electorales, es una lectura obligada para todas y todos los interesados en la democracia. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctora Irma Méndez. Sin duda también un buen recordatorio por qué leer este libro es, ¿no?, el análisis de las diferentes reformas que ha habido a lo largo de estos años en América Latina, como también ya nos señalaba la doctora Flavia Freidenberg, y la importancia que tiene, ¿no?, estudiar y comprender el impacto de estas reformas, ¿no?, en términos también de una visión desde la integridad electoral. Muchas gracias. Y para finalizar, cederé el uso de la voz al doctor José Reynoso, que es autor de esta obra que nos convoca el día de hoy. Y pues sin más, doctor Reynoso, por favor, adelante.
Gracias, Daniel, por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Doctora Flavia Freidenberg, doctora Irma Méndez, es un honor compartir esta presentación del libro con ustedes. Les agradezco mucho sus comentarios, los aprecio mucho sus comentarios, se los voy a comentar al profesor Nolen. Muchísimas gracias. Es un verdadero honor y responsabilidad presentar la cuarta edición del libro Sistemas Electorales y Partidos Políticos en la Feria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es precisamente la institución que decide en última instancia cómo se aplica el sistema electoral en México cuando, por ejemplo, resuelve los litigios por la asignación de escaños de representación proporcional. En el año 2007, mientras estaba estudiando el doctorado en Heidelberg, el profesor Nolen me dijo que para él conversar era prepararse para trabajar. Así, cada conversación tenía que convertirse en algo concreto. Un día, el profesor Nolen me dijo que tenía un manuscrito de un pequeño libro sobre sistemas electorales, que si me interesaba podía editarlo y escribir un prólogo. Aclaro que no es el libro que estamos presentando hoy. Recordando la lección de la conversación y la concreción, pensé que tenía que actuar rápido, así que de inmediato me di a la tarea de escribir un prólogo. En una clase de literatura había aprendido que la primera palabra o idea de un texto es fundamental. Tiene intención y no es casual. Pensé que mi texto tenía que comenzar con una idea que se relacionara con el nombre de Dieter Nolen. Así escribí lo siguiente: el tratamiento científico de los sistemas electorales está necesariamente vinculado al nombre de Dieter Nolen. Escribí también, fiel a la tradición de Max Weber, de que la obra realmente importante y definitiva es siempre obra de especialistas en la ciencia como vocación. Nolen ha dedicado más de 40 años, ahora ya son más de 50, a la investigación de los sistemas electorales. Con esta idea y lo que ella significa para destacar el propósito de mi exposición, las primeras ideas de mi exposición, inicio mi participación en la que me referiré primero al origen y contexto del libro, segundo a algunos aspectos del contenido y tercero a su utilidad para la jurisdicción electoral y para la discusión actual sobre reformas electorales. Entonces, origen y contexto del libro. La Escuela de Heidelberg. Hace 60 años, en el año 1962, Dieter Nolen comenzó a dedicarse al estudio de los sistemas electorales. Como él mismo lo ha relatado, fue en el marco de un seminario sobre el derecho electoral en Europa, en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg, que tenía como objetivo, y cito a Nolen, actualizar el famoso estudio de 2 tomos del jurista austriaco Karl Raunias, de título El Derecho Electoral Europeo, publicado en 1932 y 1933. El proyecto finalizó en 1969 con la publicación de La elección de los parlamentos y otros órganos del Estado, editado por el maestro de Nolen, Dort Sternberger y Bernhard Vogel. Termino la cita. Ese fue el inicio de la vocación de Dieter Nolen por los sistemas electorales. El enfoque utilizado en la investigación se basaba en lo que se conoce como enfoque histórico-empírico de la Escuela de Heidelberg, también conocido como institucionalismo contextualizado. Un enfoque que sigue la tradición científica de Max Weber, quien fuera profesor de esa universidad a principios del siglo XX, marcando el estudio de las ciencias sociales en Heidelberg. Son características de ese enfoque de investigación la precisión conceptual, el método comparado, la importancia del contexto y de las particularidades de cada caso, características que también tiene el libro que se presenta el día de hoy. Ese fue el origen del libro, que concentra y condensa el esfuerzo monumental que ha desarrollado Dieter Nolen a lo largo de décadas de investigación sobre los sistemas electorales de todo el mundo y que ha dado lugar a decenas de publicaciones. Por ejemplo, Sistemas Electorales del Mundo, publicado en alemán en 1978 y en español en 1981. Elections in Africa, publicado en 1999. Elections in Asia and the Pacific, de 2 tomos, publicado en 2001. Elections in the Americas, de 2 tomos, publicado en 2005. Y Elections in Europe, publicado en 2010.
Recientemente, Derecho Electoral Latinoamericano, compilado por Leonardo Valdés y Daniel Sobato, publicado en 2019. La obra que se presenta forma parte de ese esfuerzo de toda una vida, tal y como señala Lorenzo Córdoba en la presentación al libro. Lo cito: con las actualizaciones y ampliaciones realizadas por los autores para esta cuarta edición, la obra del profesor Dieter Nolen, a la que ahora se suman las aportaciones de José Reynoso, es más que un libro sobre mecanismos electorales y sistemas de partido. Supone más bien un proyecto intelectual y de vida, de largo aliento, fincado en el trabajo de investigación de Nolen a lo largo de 5 décadas. Termino la cita. El libro se basa en la investigación comparada de los sistemas electorales y sus reformas y de resultados electorales en Europa y América Latina, pero también se basa en la consultoría política en múltiples países. Por citar 3 ejemplos: la transición española, en donde junto con Maurice Duverger, Nolen asesoró a la oposición al régimen de Franco; la reforma electoral de 1996 en México, cuando Dieter Nolen fue consultor del presidente Ernesto Zedillo; y recientemente, nuevamente en España, en un debate en torno al sistema alemán como modelo. La versión alemana de este libro lleva ya 7 ediciones. Hay que decir que la Central Federal para la Educación Cívica de Alemania, que es la que se encarga precisamente de la educación cívica en ese país, publicó también una versión de este libro. En español se publicó por primera vez en 1994, se reimprimió en 1995, se actualizó una nueva edición en 1998 y luego en 2004. Participo en la actualización y ampliación de esta cuarta edición como discípulo de Nolen desde hace 20 años. Tengo la responsabilidad de difundir este trabajo a quienes ya conocían las ediciones anteriores y darlo a conocer a las nuevas generaciones que estudian o se interesan en este tema. Paso ahora a la segunda parte de mi exposición, el contenido del libro, alguna cuestión un poco descriptiva, pero sí me voy a referir a ella. Como se señala en el prólogo, esta obra presenta una introducción a la investigación sobre los sistemas electorales y al mismo tiempo una sólida base teórica para tal campo de investigación. Sistema electoral se entiende en su concepto restringido, es decir, cómo se convierten, cómo el electorado vota y cómo esos votos se convierten en escaños o en cargos de gobierno. El libro se integra por 10 capítulos de casi 800 páginas. Brevemente, el primer capítulo se refiere al concepto, importancia y función de las elecciones. El segundo al derecho electoral y las consecuencias de la extensión del sufragio democrático. El tercero a los sistemas electorales y a los sistemas de partidos políticos. El cuarto al sistema electoral, elementos particulares y efectos. El quinto a la representación por mayoría y representación proporcional. El sexto al diseño institucional y evaluación de los sistemas electorales. El séptimo a la comparación de los sistemas electorales, en que se incluyen países occidentales, industrializados, Europa del Este y América Latina. El octavo, que es muy extenso, se refiere a los sistemas electorales individuales: Gran Bretaña, Alemania, República de Weimar, República Federal de Alemania, Irlanda, Rusia, Hungría, México, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Perú, Venezuela, República Dominicana. El capítulo 9 trata de la génesis y reformas de los sistemas electorales y se refiere a reformas electorales en Italia, Nueva Zelanda, Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Ecuador y El Salvador. Y finalmente el capítulo 10 se refiere a los sistemas electorales y a los sistemas de partidos políticos. Paso a la tercera parte de mi exposición, tercera y última parte: utilidad del libro para la jurisdicción electoral y para la discusión actual de reformas electorales. Como sabemos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve en última instancia las asignaciones de escaños por representación proporcional que llevan a cabo las autoridades administrativas electorales. Por ejemplo, uno de los casos más frecuentes que ha resuelto es el de los límites de sobre o subrepresentación de 8 puntos porcentuales que establece la Constitución. En temas como este, el libro muestra de manera concreta la utilidad de la ciencia política para la jurisdicción electoral. Primero, para entender el problema jurídico, es decir, qué significa la sobre o subrepresentación de escaños con respecto a la votación.
y qué relevancia tiene en un sistema electoral como el mexicano. Segundo, para comprender el tema desde una perspectiva comparada. Así, se podrá observar que los límites de sobrerepresentación como tales no existen en el ámbito comparado. Se trata de una particularidad mexicana. Tercero, para valorar la decisión jurisdiccional a partir de la opinión concreta que tiene el libro sobre el tema de la sobrerepresentación. El libro se refiere específicamente a este tema y asume una postura al respecto. El libro también es útil en la actual discusión de reforma electoral. Como queda expresamente claro en el prólogo, las elecciones en los estados liberales pluralistas constituyen el fundamento empírico del libro. Por tanto, se distingue y se alerta cuando en algún caso incluido está en riesgo la democracia. Y se hace notar de algunos casos que se incluyen específicamente que realmente está en riesgo la democracia, como por ejemplo Hungría. El análisis técnico y científico de los sistemas electorales no puede ser ajeno al contexto democrático o autoritario en que se llevan a cabo las elecciones o se realizan reformas electorales. Se requiere de una ciencia política para la democracia. Con esta premisa, el libro puede ser de utilidad, no solo por el sinnúmero de evidencia empírica comparada que contiene, sino también porque incluye un apartado específico sobre diseño institucional y evaluación de los sistemas electorales. Concluyo con una recapitulación. Me referí primero al origen del libro, que surgió hace 60 años con el inicio de Dieter Nolen en la investigación sobre los sistemas electorales. Segundo, al contenido del libro, casi 800 páginas con 10 capítulos. Y finalmente, me referí a la utilidad del libro para la jurisdicción electoral y para la decisión sobre reformas, para la discusión sobre reformas electorales. Agradezco nuevamente en nombre del profesor Nolen y en mi nombre también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco mucho a la doctora Flavia Freidenberg y a la doctora Irma Méndez por sus comentarios. Confío en que el contenido del libro pueda ser de utilidad tanto para la labor jurisdiccional como también para la consultoría de reformas electorales, la formación universitaria y, por supuesto, la investigación científica en esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Reynoso. Un honor poder contar con su participación en la presentación de este libro, en el cierre de las presentaciones que se están haciendo de esta feria virtual del libro. Para concluir en esta sesión tan rica que hemos tenido el día de hoy, les pediría a nuestros comentaristas, nuestro comentarista, si quisieran hacer una brevísima reflexión final y aprovechar para despedirse del público que nos acompaña. Doctora Flavia Freidenberg, adelante. Muchas gracias, querido Daniel. Simplemente felicitar nuevamente al profesor Nolen y al profesor Reynoso. Creo que es una obra fundamental y por nuestra parte, desde el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, pondremos en valor de nuestra comunidad esta obra para que pueda ser consultada y que pueda ser difundida y citada, porque así es como las obras son reconocidas. Así que invitarles a todas, todos y todes a leer esta obra, leer este libro y a desarrollar investigación empírica aplicada sobre las reformas. Yo estoy convencida que no solo se han hecho reformas orientadas a las instituciones, sino también en la distribución del poder. Los datos así lo evidencian, más de 297 reformas, de las cuales muchas de ellas son en sentido restringido, en sentido de sistema electoral restringido, al corazón de los sistemas electorales, como diría Leibhardt y como reitera el profesor Nolen, y creo que la manipulación de las reglas de juego y la constante cambio de las reglas de juego genera inestabilidad en los sistemas democráticos. 8 veces se cambió la fórmula de asignación de escaños en Ecuador. Si eso no es un cambio en las reformas electorales, pues díganme dónde están los cambios. Así que mucho por estudiar, mucho por seguir pensando en perspectiva comparada y nuevamente agradecida por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes y celebrando este nuevo libro de la mano del tribunal. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Flavia. Doctora Irma Méndez, adelante. Bueno, yo antes que nada, primero felicitar a Flavia porque me encanta la manera en la que resume, ¿no? Cómo han llevado, digamos, el proyecto de reformas electorales en América Latina y cómo le es útil, ¿no? Cómo este instrumento, ¿no? Este libro que estamos presentando es una herramienta valiosísima para poder entender precisamente qué tanta distancia hay, ¿no? Entre eso que planteamos, digamos, este ideal, ¿no? de la traducción, ¿no? De los votos en escaños, que de alguna manera es en el corazón de la democracia representativa, cómo hay sistemas que se van alejando, que se van acercando y que van haciendo en algún sentido experimentos. Creo que a mí me gustaba mucho y me gusta en mis clases, cuando las daba, y cuando espero volverla, ¿no? a dar pronto. Reiterar, digamos, algo que decía y que dice Dieter Nolen, que es que el mejor sistema electoral es el que funciona, ¿no? Me parece, digamos, que eso te lleva a esa categoría que creó del institucionalismo contextualizado, que me gusta. Yo lo utilicé, de hecho, en un trabajo recientemente, eh, porque te permite entender, digamos, por qué los sistemas electorales, digamos, si bien están creados y hay un diseño teórico, digamos, detrás de ellos, cuando se aplican en contextos específicos tienen resultados e impactos diferentes, ¿no? Es decir, un mismo sistema de mayoría o un mismo sistema mixto, ¿no? de representación y de mayoría, funciona distinto en México que en Alemania. Tenemos los dos países sistemas mixtos. Y por eso me refería en la intervención, digamos, a los incentivos que generan las normas y a la importancia. Yo creo que frente, digamos, a diseños que podríamos, digamos, calificar de 10 o diseños que de alguna manera empiezan a demeritarse por cambios, ¿no? muy acelerados frente a todos ellos, reitero, tenemos un espacio, ¿no? creado que es el del Tribunal Electoral y que ya la mencionaba el doctor Reynoso, le han tocado, digamos, analizar casos que tienen que ver precisamente con la distribución de los escaños, porque evidentemente las tentaciones, y no voy a juzgarlas si son genuinas o no son genuinas, simple y sencillamente existen los intereses opuestos en las elecciones, pues es lo natural, por eso entran en competencia. De alguna manera, cuando el tribunal entra, tiene la obligación no solo, digamos, de ver las disputas específicas, sino evidentemente tomar en cuenta, ¿no? el diseño de los sistemas electorales, los principios democráticos que inspiran ese diseño para tratar de respetar y tutelar los derechos de todos aquellos que están involucrados. Entonces, no me queda más que decir, este libro es una enorme, es una herramienta gigantesca y me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de estar en esta presentación y ser parte, digamos, de la celebración de esta nueva edición de este libro. Muchas gracias, doctor Reynoso, por las reflexiones. Me encantó que nos compartiera el origen del libro, ¿no? la intención, de dónde viene, ¿no? y evidentemente pues el contenido y disuadir a todos aquellos que nos escuchan a bajarlo, a leerlo y a utilizarlo sobre todo. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctora Irma Méndez. Finalmente, doctor Reynoso, algunas palabras que quisiera dejarle al público que nos acompañó el día de hoy. No, en primer lugar, solo decir la gran importancia de que la ciencia política sirva para la democracia. Ese es un mensaje que el profesor no ni siquiera da. Ciencia política para la democracia. Y por eso, como decía en este libro, se precisa y se diferencia
cuando algún caso comienza a desviarse de ser democrático, incluso se anota allí. Mencioné algún caso. Ese sería como el mensaje. Y simplemente agradecer muchísimo al Tribunal Electoral, a la doctora Flavia Freidenberg, a la doctora Irma Méndez, el doctor Thatcher, por la oportunidad de presentar este libro aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues muchas gracias, doctora Flavia, doctora Irma, doctor Reynoso. Un honor y un gusto haber estado esta tarde con ustedes presentando esta obra monumental, un verdadero clásico de la ciencia política. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas y también gracias. Agradecemos a nuestros participantes. Es momento de realizar la entrega virtual de reconocimientos. Muchas gracias. Pues aquí procedemos a la entrega virtual de reconocimientos. En primer lugar, para el autor de esta obra, el doctor José Reynoso, muchísimas gracias por la presentación de este libro. Doctora Irma Méndez, reconocimiento también por sus comentarios, y doctora Flavia Freidenberg, el reconocimiento también del Tribunal Electoral por sus amables comentarios esta tarde. Y con esto, bueno, pues concluimos nuestra presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Continúe con nosotros en la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2022. Los esperamos esta tarde a las 5 de la tarde con más. Muy buenas tardes.